Entonces ya estamos en nuestro segundo trimestre. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es avanzar. Tenemos que ver algo de la trigonometría. Trigonometría, por lo general, nosotros vamos a avanzarlo en quinto de secundaria cuando estemos abarcando, pero la asignatura de matemáticas. ¿Ya? En física solo utilizamos lo básico, de lo más básico, lo elemental, y parte de eso vamos a hacerlo en esta mañana. Entonces ahí tienen, ¿verdad? Dice tema 1, introducción a la trigonometría. Entonces vamos a ir trabajando en esta forma. Pregunta, ¿qué entienden ustedes por trigonometría? ¡Tarán! Listo. Ahora lo vieron, ahora no lo vieron. ¿Qué entienden por trigonometría? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Alguien se los dijo? ¿Les trató de explicar? O por último, van a entrar, no sé, hasta en internet que todo lo sabe y van a buscar, ¿verdad? ¿Qué será la trigonometría? Pues, pregunta, ¿qué puede ser la trigonometría? Algo sobre triángulos. Exacto, Sí, puede ser esa algo parte sobre de la triángulos, sí. geometría. Ya parte de la geometría, sí, también es parte de la geometría. ¿Qué más? Algo de triángulos, sí, parte de la geometría. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos encontrar tal vez navegando por internet? Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro concepto sobre lo que sería la trigonometría? Muy bien, parte de lo que dijeron está bien, ¿verdad? Es el estudio de triángulos en relación a sus lados y ángulos, el cual es parte de la geometría, pero que en este caso hace el estudio exclusivo a aquellas figuras u objetos que son triangulares. Ahora sí volvemos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo que nos dice ahí, ¿verdad? Entonces tenemos como primer tema número uno, introducción a la trigonometría. Entonces ahí tenemos parte del concepto. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la trigonometría es una rama de la matemática, les decía, ¿verdad? Por eso es que es importante saber que es parte de la matemática. Es una rama de la matemática cuyo significado etimológico, ¿qué quiere decir, verdad? Que si nosotros nos vamos un poquito para atrás en la historia, vamos a ver y vamos a conocer el significado que tiene esta palabra, ¿no? Entonces, la trigonometría es la rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de triángulos. Donde esto dice que deriva de los términos griegos tipilló, que sería trigono o triángulo, y yepop, que sería metro o medida. Entonces, por eso sería medida de un triángulo o métrico del triángulo. Por eso es que vamos a utilizar la palabra trigonometría. ¿Qué más nos dice? En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas. Pero la pregunta es, ¿qué razones trigonométricas? Entonces ahí los tenemos. Las razones trigonométricas como el seno, coseno y tangente, ¿no? Entonces, en base a eso va a estar trabajando lo que es la trigonometría o va a ser el estudio de estas cositas de acá. Seno, coseno y tangente. Ahora también tenemos las partes inversas de eso, o sea, lo opuesto. De tangente va a ser la opción de cotangente, de coseno va a ser la opción de secante y de seno va a ser la opción de cosecante. Ya esas son sus inversas de cada uno de ellos. ¿Qué más? Nos dice, intervienen directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática. Es verdad. Entonces, nosotros, bueno, trigonometría ustedes lo van a ver en la parte de resolución primeramente, funciones trigonométricas, van a poderlos también ver en la parte de geometría analítica, geometría plana, conceptos de estos que van introduciéndose a ciertas materias de la, en este caso, matemática. Y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión, ¿no? Entonces, nos sirve la trigonometría para poder hacer cálculos a nosotros más precisos de ciertas distancias, ciertos puntos, ciertos valores que necesitamos hacer su cálculo.
La trigonometría se aplica a otras ramas. Aquí está lo que alguien decía, parte de la geometría. Sí, se aplica a la geometría. Como es en el caso de estudios de esferas en la geometría del espacio. Ya cuando también estén en sexto de secundaria y ustedes estén viendo en matemáticas, sobre todo la parte de hipérbola, parábola, elipse y esfera en algunos casos, o circunferencia, la ecuación de la circunferencia. Entonces vamos a estar utilizando también parte de las relaciones trigonométricas, que serían las partes básicas de seno, coseno y tangente, con las cuales se trabaja y o se hace los ejercicios. Uy, esto está fallando acá. Entonces, a ver, vamos a subir un poquitín más esto. ¿Qué nos podrá decir? Vamos a dejarlo ahí. El título nada más vamos a cortar. Nos dice, ¿verdad? Posee numerosas aplicaciones. Las técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos y en un sistema de navegación de satélites. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de esta parte de la triangulación, alguna vez en alguna película habrán visto ustedes que se hace la triangulación de llamadas, ¿no? Se hace la triangulación de posición. Entonces, es agarrar dos puntos e identificar un tercer punto para así poder tener una precisión, una medida, un área de trabajo, un área de exploración, un lugar de recorrido. Entonces, de esa forma nosotros vamos a ir trabajando con la trigonometría, o la trigonometría nos va a ayudar a nosotros a poder tener medidas más precisas. Vamos a trabajar con lados, vamos a trabajar con ángulos, vamos a poder de todo lo grande, vamos a convertir en algo chiquitito y vamos a hacer que sea realmente parte de nuestra resolución de ejercicios, ¿no? Entonces, o vamos a intentar siempre buscar algún punto en la cual nosotros vamos a tener que buscar un segundo. Puede estar en cualquier parte. Vamos a ver también, como son triángulos, vamos a trabajar con distintos tipos de triángulos. Vamos a recordar o vamos a aprender qué tipos de triángulos nosotros tenemos para el desarrollo de estos ejercicios. Entonces, nos quedamos con algo más cortito, la trigonometría, ¿verdad? Estudio de los triángulos en base al seno, coseno, tangente y sus opuestos, cotangente, secante y cosecante. Entonces, los conceptos que ustedes manejan, súper, ¿verdad? Estudio de los triángulos o de los triángulos que tienen ciertas características. Muy bien, terminen de copiar, ahí tienen el concepto. Ahí está de cada uno de ellos. Y para que lo podamos tener. El título entonces es Introducción a la Trigonometría. Bien, copienlo eso. Y luego ya cuando lo copien, ya saben, ponen el dedito hacia arriba para que podamos ver realmente cómo estamos avanzando. Ok, entonces lo vamos a dejar ahí para que lo copien ustedes. Si hay dudas, consultas, aclaraciones, me lo hacen conocer, por favor.
Ya saben, los que terminan, su dedito hacia arriba, pero con calma, ¿no? Como les dije, siempre es bueno hacerlo con calma para que así cuando tengamos la presentación del cuaderno, pues podamos ya presentarlo de forma directa, ¿no? Sin ninguna falta o algo que nos esté faltando en el momento de la presentación. Muy bien, atentos a la lista, por favor, mientras terminan de copiar. Aguilar. Presente, profe. Bien. Bustos. Muy bien. Calizaya. Presente. Acá. Bienvenido, jovencito, a la clase. Bueno, estamos empezando el trimestre de buena manera, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente. Tengo a Callejas. Muy bien. Entonces, no sé si ya lo han terminado de copiar, ya hemos terminado de llamar la lista. Ya lo han terminado de copiar, ¿verdad? Ya saben su dedingo hacia arriba de aquellos que han terminado de copiar, ya sea de forma ahí virtual o sea de forma presencial, ¿no? Ah, listo. Vamos a saber quiénes han terminado y a quiénes todavía les falta. Entonces, parte de esos conceptos vamos a ir analizando y utilizando en el resto del trimestre cuando nosotros estemos haciendo nuestros ejercicios. Perfecto, ya tenemos a algunos estudiantes que ya van poniendo su dedito OK. Son aquellos que ya han terminado de copiar. ¿Verdad? Y un gran número también todavía está ahí copiando, todavía está intentando copiar. Perfecto, ya tenemos a uno, a dos más. Entonces con ellos ya estamos casi prestos, ¿no? Para poder pasar a la siguiente parte de la teoría.
Muy bien, Romero. No sé si ese era un ok o levantaste la mano para alguna pregunta. Voy a suponer que era para el ok. Muy bien, vamos a continuar. Entonces tenemos los tipos de triángulos. Cuando vamos a hablar de triángulos, entonces nosotros tenemos que tener una clasificación de los mismos según los tipos. Entonces vamos a ver parte de eso. Primero nos dice qué tipo de triángulos existen. Entonces nos indica que un triángulo nos dice que es un polígono. A ver, no. Ok, muy bien, no hay problema. El que me mandó mensajito. Listo, nos dice tipos de triángulos. ¿Qué tipos existen? Entonces nos indica, un triángulo nos dice que va a ser un polígono, es decir, una figura geométrica. Entonces los polígonos para empezar son eso, ¿no? Son figuras geométricas en las cuales pueden ser polígonos regulares y pueden ser polígonos irregulares. ¿A qué se refiere cuando decimos polígonos regulares? Son aquellos que en lo posible tienen todos los lados iguales. De ahí podemos tener un cuadrado, podemos tener un pentágono, un hexágono, un octágono, y así ya podemos ir subiéndolo, ¿no? Todos sus lados son iguales. También, pero tenemos polígonos irregulares, aquellos que tienen distinta forma o configuración. Se los llama irregular porque no tienen alguna caracterización específica, ¿no? Pero en este caso nos dice, para nosotros, un triángulo va a ser un polígono, es decir, una figura geométrica plana, que consta de tres lados. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Un triángulo, sabemos que va a tener tres lados. Tres vértices y un ángulo. Ok, vamos a ver entonces más luego dónde estarán esos vértices, dónde estarán esos ángulos. Si ustedes ya conocen, van a reconocerlos nada más. ¿Qué más nos dice? En los cuales suman 180 grados. Vamos a ver que los ángulos internos tienen que sumar 180 grados, sea cual sea su configuración que nos presente. ¿Qué más? Los triángulos se clasifican de acuerdo a las características, esto es, según al tamaño de sus lados y la amplitud de sus ángulos. Entonces vamos a ver cómo se van a clasificar según cada una de esas cosas, por sus lados y por sus ángulos. Esta parte teórica vamos a subirlo hasta por ahí. Muy bien, terminen de copiar hasta ahí, ¿no? ¿Qué más nos dice? Bueno, aquí están sus ángulos, ya tenemos, ¿no? Los tipos de triángulos según sus lados. Dice, los nombres de los triángulos según sus lados son equilátero, isósceles y escaleno. Entonces, está dividido en tres según sus lados. Eso tienen que recordarlo, puede que sea pregunta de examen, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferentes características que desarrollaremos a continuación. Entonces, en la siguiente parte vamos a estar viendo qué características tienen. Pero ya nos dice la primera clasificación, según sus lados, que se llaman equilátero, isósceles y escaleno, los cuales tienen características distintas, ¿verdad? Para que así nosotros podamos tener una clasificación mucho mejor y podamos ver con qué tipo vamos a trabajar o estamos trabajando. Muy bien, terminen de copiar esta parte de acá, de la parte de los tipos de triángulos. Muy bien, entonces no debemos olvidarnos siempre los tipos de triángulos que existen, las cosas que tienen los triángulos, en este caso, lados, vértices y ángulos, ¿no? Vértices, ángulos y lados, tres de cada uno, y la suma de sus ángulos internos que tienen que llegar hasta 180 grados, perdón, debe ser 180 grados la suma de sus ángulos internos que tienen cada uno de los triángulos.
Clasificación por sus lados y por sus ángulos. Entonces los vamos a conocer por sus lados, cómo se llamarán, y también vamos a ver por sus ángulos cómo se llamarán los triángulos, ¿no? Entonces parte de esta trigonometría básica es lo que nosotros necesitamos para la resolución de nuestros ejercicios. Dentro de los tipos de triángulos, bueno, y ahora sí clasificados por sus lados, ¿verdad? Tenemos la parte de equilátero, isósceles y escaleno. Entonces vamos ahora a ver qué y cómo serán cada uno de esos triángulos. Eso creo que está por aquí. Quiero interferir con eso. Espero que deje de congelarse aquí nuestra pantallita. Ahora sí. Okay. Aquí lo tenemos. Triángulo equilátero. ¿Qué es lo que nos dice? Era uno de los triángulos, ¿no? El equilátero es aquel que se caracteriza por tener todos los lados iguales. En consecuencia, todos los ángulos de un triángulo equilátero tienen el valor de 60 grados. El triángulo equilátero no es un polígono regular, ¿no? Eso es lo que nos dice. Perdón, el triángulo es un polígono regular, ¿no? Porque todos los lados son iguales. Volteemos por donde lo volteemos, va a ser el mismo valor. Y los ángulos internos, si ustedes se fijan ahí, los ángulos internos nos dice que todos van a ser también del mismo valor. Entonces, sumados 60 más 60 más 60 nos da el valor de 180. Cumple la condición que nos pedía el ejercicio, indicándonos que la suma de los tres ángulos tienen que ser igual a 180, sí. Ahora, aquí tenemos un dibujito para recordar lo que estábamos viendo anteriormente. Que todo triángulo va a tener lados. Ahí está su lado, ahí está su lado, lado. Y tiene sus ángulos. Ahí están los ángulos pintados con negrito, ¿no? Y los vértices, las esquinas que podríamos decir, esos llegan a ser los vértices de nuestro triángulo. Y la suma interna de esos tres nos tiene que dar el valor de 180 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Similar a lo que teníamos tal vez un gráfico sacado de internet. Entonces, donde nos indica que si va a ser equilátero, todos los lados son iguales, todos los ángulos internos también van a ser iguales. Y podemos tal vez reconocer un triángulo de esta forma. Muy bien, terminen de copiar también este pequeño enunciado de triángulo equilátero. Entonces, nuestra primera clasificación, ¿verdad? Por los lados. Entonces, el equilátero, cuando escuchemos equilátero es de igualdad, de equidad, entonces todo tiene que ser igual. Respecto de los ángulos y respecto también de los lados que nos indicaban, ¿no? Vamos a ir con el siguiente tipo de triángulo. Vamos a dejar por aquí 5. Ahí está. El siguiente tipo de triángulo nos indica que va a ser la parte de un triángulo isósceles. Entonces nos dice, los triángulos isósceles se caracterizan por tener. Esto creo que se movió. Bueno, ahí nada más, supongo. Listo. Caracterizan por tener dos lados iguales y uno diferente. En consecuencia, también va a tener dos ángulos iguales y uno diferente. ¿Cómo lo estamos representando en esta forma? La igualdad de lados. Si se dan cuenta, en el anterior dibujito, ustedes han podido ver que tenía un palito cada uno de los lados. En este caso, ¿por qué estaban esos palitos? Porque nos dice que cualquiera de esos lados va a ser igual. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces me dice que este palito de acá va a ser lo mismo que este y por lo tanto el lado A va a ser igual al lado B. Aquí lo escribo, ¿no? El lado A va a ser igual al lado B.
Y toda esta línea de acá va a ser distinto a estos dos de aquí. Por eso es que tiene dos palitos. Ahora, ¿qué más? Nos dice que los ángulos tienen que ser también dos de ellos iguales, porque estamos trabajando dentro de el isósceles. El ángulo de cada uno de los valores siempre va a estar al frente de ese valor. Si este va a ser mi lado A, yo puedo suponer que este va a ser mi lado A. Al frente estará el ángulo de A. No, aquí lo puse, ángulo de A. Si este es mi lado de B, al frente estará el ángulo de B. Y si este va a ser mi lado de C, al frente estará el ángulo de C. Entonces, siempre van a estar al frente los ángulos de nuestros ejercicios cuando estemos trabajando en este caso, con trigonometría. ¿No? Eso. Ahora, el orden muchas veces puede cambiar. Aquí yo lo puedo poner serio. Aquí lo puedo poner A y aquí arriba lo pongo B. O B quiero que esté aquí abajo, C quiero que esté aquí arriba y A esté allá. Cualquiera va a poder ser la configuración. De cualquier forma, nosotros vamos a poder unirlo, vamos a poder trabajar con eso. No existe una regla específica donde nos diga esto en exclusivo tiene que ser A y nadie lo toca, o esto en exclusivo va a ser B y nadie lo toca. No, si no, nosotros podemos ir, cambiar y mover según lo que nosotros necesitamos. Pero eso sí, siempre al frente de donde estamos, si estamos acá, este va a ser uno de nuestros lados, al frente vamos a tener el ángulo. Ya ese va a ser nuestro ángulo de operación y de preferencia va a ser el ángulo de ejercicio, ¿no? Por eso es que aquí también lo he anotado, que el lado de A va a ser igual al lado de B y el ángulo de A va a ser igual al ángulo de B, si es que tuviéramos ese orden en poder poner en nuestro gráfico, ¿no? Muy bien, terminen de copiar entonces el triángulo isósceles. Entonces ya tenemos dos tipos de triángulos en el bolsillo, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que recordar siempre, tenemos que ir haciéndolo de esa manera. Entonces no debemos olvidarnos esa clasificación de triángulos. Como les digo, nos va a ayudar mucho cuando nosotros estemos haciendo algunos ejercicios, cuando estemos en este curso, bueno, pues sobre todo, y también más adelante cuando vamos a verlo. Porque esto de los triangulitos, eso de la descomposición de seno, coseno, tangente, que también vamos a verlo, siempre nos va a servir en física, hablando en exclusivo, nos va a servir en cuarto, vamos a utilizar en quinto y parte de sexto, parte nada más en sexto, ¿no? En sexto porque utilizamos otro tema y son otras cosas que nosotros ya tenemos que conocer. De preferencia vamos a trabajar en todo este tiempo utilizando parte de los triángulos y sobre todo la descomposición. Entonces, si reconocemos a un triángulo, muchas veces se nos va a facilitar el desarrollo del ejercicio al momento de hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de triángulos. Entonces, ya hemos visto el equilátero, todos los lados son iguales, el isósceles, dos lados iguales y uno distinto. Entonces, por lo tanto, a ver, ¿qué característica tendría que tener el último tipo de triángulo? Porque hemos dicho que tenemos tipos y en este caso solo estamos trabajando con tres. Si nuestra primera característica para nuestra primera clasificación ha sido donde todos los lados son iguales, la segunda donde dos lados son iguales y uno es desigual, ¿cómo tendrá que ser nuestra tercera característica? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién puede decir cómo sería más o menos a lo que se imagina? Que todos sus lados y ángulos son desiguales. Tendría que ser eso, ¿verdad? Que todos los lados de un triángulo tendrían que ser desigual. Entonces subimos y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces nos dice, este es el triángulo escaleno. Donde dice que un triángulo escaleno es aquel que se caracteriza por tener todos sus lados y ángulos desiguales. Ay, se subió. Lo dejaremos ahí, no lo moveremos, ¿no? Muy bien, triángulo escaleno, todos son desiguales, es decir, diferentes entre sí. Si ustedes se van a fijar en el grafiquito, entonces ahí nuevamente a cada lado lo va representando con un número distinto, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, utilizando tal vez los números romanos, ¿no? O solo pueden ser palitos para que nosotros podamos ir aclarando y especificando
cuántos lados tiene, que si son iguales, si son distintos. Entonces, acá vamos a sacar el puntero y vamos a señalar con eso. Muy bien. Entonces, acá nos dice que nuestros lados, aquí tenemos un lado, tenemos otro lado y tenemos otro lado acá, ¿no? 3 lados. En este caso, mira lo que había el orden. Aquí está el C, aquí está el A, aquí está el B. Podemos cambiarlo también, esto no hay problema. Ahora, ¿qué más tenemos? Como nos dice que los ángulos van a ser distintos entre sí, entonces también los he pintado de distinto color, ¿eh? El ángulo de A está aquí en la parte superior, es representado por alfa. El ángulo de B está acá al frente, representado por beta. Y aquí también vamos a tener el ángulo de C, el cual va a estar representado por el valor de gamma. Ahora, para poder hacer el uso de estos valores, nosotros trabajamos siempre con, no sé, con letras griegas al momento de poder hacer la resolución de nuestro ejercicio, ya que a través de ellas pues va a ser más fácil para que nosotros podamos identificar y o clasificar cada uno de ellos, ¿no? Entonces siempre al lado opuesto, ángulo de C, ahí, ángulo de A, ángulo de B. Entonces, si se dan cuenta, los 3 triangulitos que ustedes están haciendo siempre van a tener características distintas, van a tener formas distintas de poder hacerlo. ¿Qué más? Nos dice que la suma de estos 3 angulitos acá internos tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? Entonces, esa suma siempre es importante porque no podemos tener un triángulo y no va a ser un triángulo, tendremos que ponerle otro nombre a aquella figura que para empezar tenga 4 lados. Entonces, si tiene 4 lados, ya sea regular o irregular, estaríamos hablando de un cuadrado, si fuera todo perfecto. Estaríamos hablando de un rectángulo, porque el rectángulo también tiene 2 lados iguales y 2 lados distintos. O finalmente estaríamos hablando de un cuadrilátero. 4 líneas de distintas dimensiones agrupadas de distinta forma y por lo tanto eso nos daría lo que es un cuadrilátero. Es lo mismo que un triángulo son distintas formas o clasificaciones o figuras que nosotros tenemos. Entonces por eso se lo llaman triángulos, ¿no? Y ya obviamente cada uno ya tiene específico su nombre. Entonces lo que estamos viendo siempre va a ser una clasificación. Primero por sus lados. Nos estamos basando en los lados, ¿verdad? Los ángulos no los estamos tomando casi muy en cuenta porque necesitamos primero ver la cantidad de sus lados. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chico? Los ángulos de operación, con cuáles trabajan, con cuáles no. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir familiarizándonos. Entonces, hemos visto desde el principio la parte de introducción a la trigonometría. Esto que nos va a servir cuando estemos más adelante en cursos superiores y también parte de cuarto. Cursos superiores me refiero solo a la parte de matemática, ¿no? En tercero, en cuarto, en quinto se ve lo que son esta parte de la descomposición de un triángulo, la descomposición de sus lados, la descomposición de sus ángulos, pero siempre vamos a tener alguna otra fórmula para que nosotros podamos calcular, para que podamos hacer el uso de estos dibujitos. Cualquiera de los 3 se nos puede presentar. O se nos presenta tal vez solo uno, o se nos puede presentar la combinación de 2, ¿no? En figuras distintas que nosotros vayamos a ir agrupando. Muy bien, personas que han terminado, entonces ya saben, me mandan su OK para que nosotros podamos ver de qué forma estamos yendo avanzando con el ejercicio. Entonces esas son cosas parte de la teoría que nosotros necesitamos saber, conocer cuando estemos trabajando con los triángulos. Ya más adelante también vamos a ver la descomposición, ya sea de seno, coseno o tangente. Y en algún caso, bueno, no vamos a utilizar cotangente, ni secante, ni cosecante, porque esas serían la inversa de cada uno de esos valores. Entonces, muchachos, aquellos que ya han terminado de copiar, entonces, aquellos que han terminado de copiar, entonces, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, ¿no? Esas cosas necesitamos saber. Ya tienen dibujitos, tenemos teoría y vamos a ir repasando con todo eso. Esa sería nuestra clase del día de hoy.